Bienvenido en esta sesión en la que vamos a ver cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las facturas. Como autónomo o empresario es imprescindible que tengas claro qué es una factura, por qué hay que emitir facturas y cuáles son los requisitos que tienen que tener las facturas. ¿Qué es una factura? Pues una factura es el documento mercantil en el que queda constancia de la transacción realizada entre un cliente y un proveedor por la venta de un producto o por la prestación de un servicio. Es muy importante que por cada producto que vendas o por cada servicio que prestes emitas una factura. ¿Por qué es tan importante disponer de las facturas? Bueno, pues en primer lugar, porque en las facturas emitidas te sirven para poder justificar todos los ingresos que has tenido de tu actividad y en el caso de las facturas de gastos, todos esos gastos que tengas como facturas te van a servir para deducirte de los gastos y de deducirte del IVA. Si no tienes facturas por los gastos que estás realizando como autónomo, vas a perder tanto el gasto como el IVA de esas facturas. Así que es muy importante tener siempre la factura de todos tus gastos y también emitir factura por cada prestación de servicio o venta de producto que hagas. Antes de ver cuáles son los requisitos que tienen que tener las facturas, lo que te voy a explicar es que únicamente existen dos tipos de facturas. Están las facturas completas y las facturas simplificadas. No existe ninguna factura más. No existe el ticket, el recibo, todas estas palabras que se utilizan para identificar el documento no tienen una validez de factura. O sea, las facturas, que es el documento que hay que emitir por cada prestación de servicio o venta de producto, puede ser factura completa, que normalmente solo se dice factura, o factura simplificada. En determinados casos vas a poder emitir una factura simplificada en lugar de una factura completa. Una factura completa, como el propio nombre indica, es una factura que tiene todos los datos obligatorios que están recogidos en el reglamento de facturación y una factura simplificada, como su nombre indica, es una factura pues con menos datos que la factura completa. Hay datos que pueden obviarse y que no hace falta introducir en una factura simplificada. Las facturas simplificadas son las que te dan, por ejemplo, en un restaurante, cuando vas al supermercado, este tipo de facturas. Si os fijáis en el documento que te dan, si te fijas pone factura simplificada. De forma general, se puede emitir una factura simplificada cuando el importe con el IVA incluido no supere los 400 euros. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que tener una factura completa, porque es muy importante saber cuáles son los datos que tienen que aparecer para que la factura sea correcta, ya que es importante saber que si estás emitiendo facturas de forma incorrecta, puede ser sancionado y multado por parte de Hacienda. Entonces, lo primero que tiene que aparecer es la palabra factura para identificar que el documento es una factura. ¿Qué datos tienen que aparecer? Pues tienen que aparecer los datos identificativos de quien emite la factura y también de quien recibe la factura. ¿Cuáles son los datos identificativos que tienen que aparecer? El NIF, que es el número de identificación fiscal, o el NIF intracomunitario, en el caso de que sea una empresa dentro de la Unión Europea, y es el número que identifica pues, a la empresa o a la persona. Tiene que aparecer el nombre, si es quien emite la factura es un autónomo, será su NIF o su NIE y con un nombre y apellidos. Y en el caso de que sea una empresa, el NIF y el nombre de la empresa, identificado con el tipo de empresa que es, si es SL, si es SA. Dependiendo de si es una persona quien emite la factura o es una empresa, pues la numeración es diferente. En el DNI son números acabados por letras, el NIE empieza por X o por Y y acaba por una letra también, y en el caso de las facturas, el NIF suele empezar por la letra B o por la letra A, y en algunos casos hay otras letras que también pueden empezar y
seguido de números y no acaba por ninguna otra letra. Esto te puede ayudar a identificar quién es el emisor de la factura. Tiene que aparecer también la dirección, la localidad y el código postal, tanto de quien emite la factura como del cliente. Luego, tiene que aparecer la fecha en la que se emite la factura y después la numeración. Las facturas tienen que ser emitidas por orden cronológico y de forma ordenada. Esto quiere decir que el día 1 de enero emites la factura número 1, el día 2 de enero emites la factura número 2, el día 3 de enero emites la factura número 3, el día 4 de enero emites la factura número 10. Pues el día 5 de enero no puedes emitir la factura número 5, tiene que ser la factura número 11. Las facturas van ordenadas de forma correlativa y cronológicamente. Entonces, no pueden haber saltos de numeración, no puede saltar de la 5 a la 10. No pueden haber facturas que no estén ordenadas de forma cronológica, ¿vale? Y aparte de la numeración de las facturas, puede haber aparecer, si quieres, el número de serie. El número de serie sirve para identificar pues, diferentes tipos dentro de la factura completa. Por ejemplo, en el caso de la factura rectificativa, que son facturas que rectifican a una factura emitida anteriormente, ese tipo de facturas tienen que ir en una serie determinada. Entonces, hay que identificar que la factura es rectificativa con un número de serie específico para ese tipo de facturas. Por ejemplo, REC de rectificativa. Si emites una factura que rectifica a otra que ha sido emitida, tendrá que tener el número de serie correspondiente. También puedes utilizar diferentes números de serie si tienes diferentes líneas de negocio o diferentes tipos de factura. Por ejemplo, si utilizas facturas completas y si utilizas facturas simplificadas. Puedes utilizar, por ejemplo, para las facturas completas la serie A y para las facturas simplificadas, pues la serie B o la serie SIM de simplificado. Y si tienes diferentes líneas de negocio, como por ejemplo la venta de motocicletas y la reparación de motocicletas, puedes tener una serie para la venta de motocicletas, por ejemplo, la que empiece por V, y si tienes la reparación, otra serie aparte, la R de reparación. Esto también es útil cuando tienes más de una actividad con diferente epígrafe para tener identificado claramente cuáles son las facturas de una actividad y cuáles son las facturas de otra actividad. Después tienes que tener en los conceptos facturados, tiene que ser una descripción detallada de cuál es el producto o el servicio que has prestado. Esto es muy importante y no valen conceptos tipo según Albarán número 25. No. En la descripción de la factura tiene que aparecer el concepto en el detalle de lo que se ha facturado. Y además, algo muy importante es que las facturas tienen que estar relacionadas y tienen que coincidir con la actividad en la que estás dado de alta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si tú eres un pintor, pues no vas a poder facturar la venta de una bote de pintura, porque tu actividad no es la venta, tu actividad es pues, pintar. Entonces es importante tener en cuenta que te tienes que dar de alta en todos los epígrafes del IAE de las actividades que vayas a realizar para que esté todo correctamente y no haya ningún problema. La factura también tiene que indicar de forma separada lo que es el importe de la base imponible. La base imponible es el importe sobre el que se van a calcular los impuestos, como el IVA. Y la base imponible es lo que de verdad cuesta tu producto o tu servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú emites una factura y tu cliente te va a pagar 121 euros, tu producto o tu servicio no vale 121 euros, vale 100 euros, porque la base imponible son 100, el IVA será el 21%
21, cobrarás 121. Pero lo que tú ganas son los 100 euros, que es la base imponible, que es sobre la que se calcula el IVA y que es lo que realmente cuesta tu producto o tu servicio. Porque tienes que tener muy claro y recordar siempre que el IVA no es tuyo. El IVA es de Hacienda y se lo tienes que devolver cuando llegue el momento de la declaración trimestral. En la factura también tiene que aparecer claramente identificado el tipo de IVA, que el tipo de IVA es el porcentaje que se aplica a esa base imponible en concepto de este impuesto. El tipo general es el 21%, pero hay otros tipos reducidos, superreducidos, y dependiendo de cuál sea tu actividad, pues puede que no sea el 21%. O incluso que la actividad esté exenta de IVA. En el caso de que la actividad esté exenta de IVA, en la factura tiene que constar y quedar claramente identificado que la factura está exenta de IVA y en base a qué artículo de la ley de IVA está exenta. No se puede emitir una factura sin IVA y sin poner cuál es el motivo de la exención. Esto es muy importante también. Después tiene que aparecer por separado la cuota de IVA, que es el importe de multiplicar la base imponible por el porcentaje de IVA que corresponda, y el importe total de la factura, que es la suma de la base imponible más el IVA. En el caso de las facturas simplificadas, lo que no es necesario incorporar en la factura simplificada son los datos del destinatario. Únicamente tendrán que aparecer tus datos como emisor, pero no tienes que identificar al destinatario, que como decía es lo que pasa cuando pues, vas al supermercado y te dan una factura simplificada. En el caso de las facturas simplificadas, tampoco es obligatorio desglosar la base imponible, el tipo de IVA y la cuota de IVA. Y en el caso de que tengas una factura simplificada de gasto, de forma general no es deducible. Para que una factura simplificada sea deducible, tiene que aparecer tus datos como destinatario de esa factura simplificada, tu nombre, DNI, dirección, y además también tiene que estar identificado por separado la base imponible, el tipo de IVA y la cuota de IVA. ¿Vale? No todas las facturas simplificadas se pueden utilizar como facturas de gastos deducibles. Esto también es muy importante. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con los casos de las facturas que tienen retención de IRPF. En el caso de que estés realizando una actividad profesional, que eso depende del epígrafe del IAE en el que estés dado de alta, si tú realizas una actividad profesional, porque estás dado de alta en un epígrafe profesional y emites la factura a otro autónomo o a una empresa, esa factura tiene que llevar una retención de IRPF. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que si tú tienes que emitir una factura, por ejemplo, por 100 euros, a esos 100 euros se le va a retener un porcentaje a cuenta de tu impuesto de la renta del año siguiente. Tu cliente no te va a pagar esos 100 euros, va a haber un porcentaje que se va a retener, de forma general es el 15%, aunque si eres nuevo autónomo, el primer año que te des de alta y los dos siguientes puedes aplicar el 7% en vez del 15% de retención. Entonces, si ya han pasado 3 años, por ejemplo, y tú vas a facturar 100 euros, tu cliente te va a retener el 15%, que son 15 euros. Eso quiere decir que no te va a pagar los 100, te va a pagar los 100 menos los 15. No es que no cobres esos 15 euros, es que esos 15 euros, tu cliente lo que va a hacer es depositarlos en Hacienda cuando toque el trimestre a cuenta de cuando tú realices la declaración de la renta del IRPF. Cuando hagas la declaración de la renta del IRPF de ese año, lo que va a ocurrir es que tú vas a poner todas las facturas que has emitido, vas a poner esos 100 euros, pero también vas a poner esos 15 euros que te ha retenido tu cliente a cuenta del resultado que salga en la declaración. Importante también destacar que el que tiene la responsabilidad de realizar la retención es el destinatario de la factura. Aunque tú emitas la factura, el obligado a retener es tu cliente.
Pero bueno, en la práctica sí que se facilita cuando tú ya estás obligado a retener en factura, pues emitir la factura con la retención que corresponda. Los requisitos que tiene que cumplir una factura en la que se aplica la retención del IRPF, pues son los mismos requisitos que hemos visto anteriormente, lo único que varía es la parte de los importes. Estará la base imponible igual, hay que indicar igual el porcentaje de IVA que se aplica, la cuota de IVA y también hay que indicar el porcentaje de IRPF que se va a aplicar a esa factura y el importe del IRPF. El importe total de la factura va a ser la base imponible, lo que cuesta tu producto o servicio, más el IVA menos la retención del IRPF. Y todo esto son los conceptos básicos, aunque voy a añadir un poco más. Hemos hablado de las facturas rectificativas. Voy a comentar también acerca de las facturas recapitulativas, porque suele haber un poco de confusión en este sentido. Existe la posibilidad de hacer una factura recapitulativa. ¿Pero qué es una factura recapitulativa? Pues una factura recapitulativa es una factura en la que se agrupan una serie de operaciones, pero no valen que se agrupen todas las operaciones de un día o todas las operaciones que han habido en una semana. La factura recapitulativa sirve para cuando tú a lo largo de un mes has prestado un servicio a un cliente en varias ocasiones, en vez de emitir una factura cada vez que tienes ese servicio con el cliente, emites una única factura por el total de los servicios que has realizado a lo largo del mes. Es decir, la factura recapitulativa solo es para un cliente en concreto que ha realizado varias operaciones a lo largo del mes que se agrupan todas en una. No vale agrupar las operaciones de todo el día ni de toda la semana. Y con esto espero haberte aclarado todos los puntos esenciales para poder emitir correctamente. Si tienes cualquier duda, no dudes en contactarme. Gracias.